Hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a DMP Geopolítica. Eh, Hoy estrenamos en solitario este programa dentro del canal que voy a dirigir yo, Santiago Martínez, director de Eureka News. Vamos a tener un directo bastante completo. Vamos a comenzar comentando los sucesos sobre el misil que supuestamente los rusos dispararon sobre un hospital en Kiev, un hospital infantil. Después hablaremos de la OTAN, en la reunión y que conmemora el 75 aniversario de la creación de esta organización militar ofensiva, no defensiva, como dicen ellos. Y bueno, continuaremos viendo las batallas de New York, que está interesantísima. Hubo un relato bélico muy bueno. Miraremos cómo está el resto del mapa y terminaremos con Orbán y su visita, su gira por Moscú y Pekín, que no ha sido del agrado de la OTAN y de la Unión Europea. Analizaremos un poco el tema. Vamos a comenzar con el ataque de misiles sobre el hospital de Kiev. Los mismos canales ucranianos reconocen que el misil no era un misil ruso KH-101 o X-101, sino un misil de fabricación norteamericana, posiblemente el AIM-120 AMRAAM, que utiliza el sistema de defensa antiaérea NASAMS. También podría ser un Patriot, un PC-3, pero bueno, ya hay dudas. Casi todos los OSINT que conocen el tema bastante mejor que yo están de acuerdo en que es un AIM-120 AMRAAM. Todos están de acuerdo, menos los satanistas, por supuesto. El misil de crucero X-101 es un misil subsónico desarrollado en la década de los 90 del siglo pasado y que entró en servicio en el año 2010. Tiene 7,45 metros de largo y un peso de lanzamiento de entre 2.200 y 2.400 kilogramos. Está equipado con una cabeza de alto explosivo de 400 kilogramos, penetrante, también puede utilizar munición de racimo. Incluso hay una versión que es la KH-102 que puede portar una ojiva nuclear de 250 kilotones. Este misil tiene un alcance de 3.500 kilómetros. Pero claro, en esta guerra de Ucrania no necesitan un alcance tan largo, por lo tanto, hicieron modificaciones y eliminaron capacidad de combustible y aumentaron capacidad de carga de explosivos. Por lo tanto, ahora llegan, según la configuración, hasta cargar 960 kilos de explosivos. Una bestialidad. El misil es de crucero. Viaja a una velocidad de unos 700 kilómetros por hora, volando a muy baja cota, unos 30, 70 metros de altura más o menos, y está equipado con contramedidas electrónicas. Eh, El ataque principal en Kiev fue a la fábrica de armas Artem, que está en el centro de la ciudad, bastante cerca, unas manzanas del hospital que fue atacado o el que le cayó el misil. Vamos a ponerlo como un accidente, ¿no? Podemos poner un vídeo ahora en el que vemos la llegada de esos 5 o 6 misiles, según como se cuenten, X-101. Aquí vemos claramente que sí son X-101. Se ve el tamaño, que son grandes, las alas, que son amplias para ser un misil de crucero, y vemos que las explosiones son de un alto poder explosivo. Eh, Espera que os pongo. Aquí tenemos una prueba de la potencia destructiva que tiene el misil de crucero X-101. Precisamente en este ataque a una presa del Dnieper, fue cuando estrenaron la más alta capacidad de explosivo, cuando modificaron y le quitaron combustible. Como veréis en el vídeo, la potencia es impresionante.
destruye totalmente la presa. Es hormigón armado de alta resistencia, gran grosor, y el golpe es destructivo total. Perdón. Aquí vemos, en esta foto podemos ver los supuestos daños causados por el misil X-101 al impactar sobre un hospital infantil. Como se puede apreciar, los daños no son proporcionales a los que vimos en otros vídeos, a la carga de la cabeza de combate que lleva un X-101. Si hubiera impactado ahí, no quedaría nada más que un profundo cráter. El edificio estaría volatilizado. Estos daños concuerdan mejor con los 23 kilos de carga explosiva de un misil AIM-120 AMRAAM o los 91 kilos de un misil PAC-3 del sistema Patriot. Nunca con una carga explosiva de entre 400 y 900 kilos que puede portar el X-101. Es imposible. El AIM-120 AMRAAM fue desarrollado como un misil aire-aire, derivado del AIM-7 Sparrow, desarrollado en los años 50 del siglo pasado. Tiene una capacidad todo tiempo y un alcance más allá del alcance visual. Utiliza un sistema de guiado de dispara y olvida y tiene una ojiva de combate de 23 kilos. También se ha desarrollado para ser utilizado con el lanzador tierra-aire NASAMS, que es un desarrollo noruego-norteamericano, que seguramente el NASAMS, el 1, es el más abundante en el conflicto de Ucrania. Salieron nuevas versiones, como el NASAMS 2, que es una versión mejorada y capaz de utilizar el Link 16, que es el sistema de comunicación interarmas que utiliza la OTAN para comunicarse pues, con aviones AWACS, aviones de combate, cuarteles generales y comunicarse entre otros radares, por supuesto. Desde 2022 está operativa el NASAMS 3, su última actualización, que empezó a implementarse en 2019 y tiene la capacidad de poder disparar misiles AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, SLS o las AMRAAM-AR, que son antirradiación, o sea, son antirradar. El NASAMS, por supuesto, es interoperable totalmente con el sistema Patriot. El M1M Patriot 104 es un sistema de misiles tierra-aire. El misil pesa 700 kilos, o sea, es un misil muy potente, alcanza 25 kilómetros de altura, mide 5,8 metros y tiene un alcance de unos 160 kilómetros. La cabeza explosiva es de 91 kilos. El ejército de Estados Unidos anunció en su momento, con mucho bombo, que llegaron a tener un porcentaje de acierto del 80%, y Arabia Saudí afirmó lo mismo. En Israel nunca fueron capaces de tener más aciertos que un 50%. Pero poco después, estas cifras aún disminuyeron. Disminuyeron al 70 y al 40% respectivamente. Pero el 7 de abril de 1992, dos expertos, uno del MIT y otro de la Universidad de Tel Aviv, testificaron ante un comité del Congreso de los Estados Unidos, que de acuerdo con sus análisis, el sistema Patriot tenía un porcentaje de acierto del 10%, llegando incluso al 0%. Por lo tanto, como es fácil de comprender, que si se lanzan 10 misiles y hay posibilidades de que 9 misiles erren el blanco o fallen, en algún lado tienen que caer. Como dice el refrán, todo lo que sube baja. Y cuando baja, ¿dónde baja? Aquí podemos ver en esta captura de un mapa de Kiev, donde vemos dónde está la fábrica Artem, aquí en el círculo superior, y dónde está el hospital infantil, que es el círculo de abajo. Como ven, la distancia es poco, es apenas 1 kilómetro. ¿Por qué ubican las defensas antiaéreas en mitad de la ciudad? Pues las ubican allí para evitar los ataques rusos, porque saben que a Rusia no le interesa causar bajas civiles, porque mediáticamente Occidente domina los medios de comunicación. Entonces, todos los defectos, problemas o fallos de Rusia se magnifican, mientras que los que comete Ucrania
quedan como en el olvido, no se comentan, no existen. Nunca caen los misiles ucranianos, nunca fallan, solo fallan los rusos. Queda claro que en una guerra hay bajas civiles. Es imposible, imposible una guerra sin bajas civiles, que era lo que nos querían vender en los años 90 Estados Unidos, de que eran ataques quirúrgicos, como cuando destruyeron Yugoslavia. No hay ataques quirúrgicos. Siempre, siempre hay bajas civiles. ¿Por qué? Porque simplemente hay fallos a la hora de poner las coordenadas que tiene que utilizar, fallos de inteligencia marcando el objetivo, fallos técnicos de misiles que fallan. Incluso esos misiles tienen que, cuando van hacia su blanco, enfrentarse a la guerra electrónica, que los puede desorientar y provocar que caigan en otro lugar. Incluso hasta los mismos misiles de defensa aérea, que aunque no lleguen a lo mejor a impactarle tan cerca como para derribarlo, sí pueden afectarle los sistemas de dirección y puede caer en cualquier lado y, por supuesto, causa bajas. Lo mismo pasa con los misiles de defensa aérea. Eh, Como hemos visto, aún encima Ucrania ha utilizado durante mucho tiempo misiles antiguos, tanto soviéticos como occidentales, que llevan muchos años en almacenes, son de las primeras generaciones de esos misiles. Entonces tienen un porcentaje de fallo bastante elevado. A lo largo de los 2 últimos años y medio hubo numerosas ocasiones en las que fallaron el disparo y cayó sobre los edificios. Normalmente, cuando caen sobre los edificios, suelen dañar la fachada. Ven los vídeos y, como pasó en el hospital, lo que se destruye es la fachada, porque el misil cae sobre ella. No es un misil que va proyectado, apuntado al blanco, con capacidad de penetración. Pues esa es la diferencia. Cuando un misil K-101 o un ATACMS norteamericano impacte un objetivo, lo penetra y explota, lo destruye totalmente. Cuando un misil cae, como quien dice, apoyado en la fachada de un edificio, es porque no era un misil penetrante, era un misil antiaéreo, por ejemplo. Eh, ¿Tiene razón Ucrania al ubicar sus tropas, su defensa aérea, sus fábricas en mitad de las ciudades? Yo creo que no. ¿Tiene derecho a hacerlo? Totalmente. Todo el derecho del mundo. El mismo derecho que su enemigo tiene a atacar esas posiciones, porque son objetivos bélicos muy importantes. Y si el enemigo no puede atacarte las fábricas, no puede atacar tu defensa aérea o no puede atacar tus cuarteles generales porque los tienes entre los ciudadanos civiles, pues claro, está combatiendo en inferioridad. Y durante un tiempo puedo hacerlo, pero llega un momento que o ataca o va a perder la guerra. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que un misil antiaéreo o un misil de ataque extraviado caiga en un hospital, sea infantil o sea el que sea? La responsabilidad es de quien pone los blancos cerca de las ciudades, dentro de las ciudades, cerca de los hospitales, al lado de los colegios. Incluso hay numerosos vídeos a lo largo de la guerra que se puede ver como los sistemas, por ejemplo, de ataque de cohetes MLRS ucranianos, los utilizaban metiéndolos pues, en supermercados o metiéndolos en el parking de un campo de fútbol o de un hospital. Lo recargaban, salías, iba a 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia, disparaba impunemente y volvía a recogerse y se escondía otra vez en una ubicación civil. Como comprenderéis, el rival no va a consentir eso. Tiene que ganar la guerra. Bueno, yo creo que todos debemos de ver, pensar y analizar bien las cosas antes de lanzarnos. Y así como puede haber errores y puede ser un misil ruso que caiga en un hospital o un misil de defensa aérea, hay que hacerse la idea de que las guerras tienen bajas. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir ahora a la OTAN. Como sabéis, estos días hay una reunión en Washington para conmemorar el 75 aniversario de esta organización militar ofensiva. Eh,
El canal ruso Raibar y Econopocalipse escribieron un artículo muy interesante sobre la computación cuántica y su uso por la OTAN, tanto en el campo de batalla como en otro campo que vamos a ver ahora, que nos interesa a todos como usuarios. A principios de julio tuvo lugar en Bruselas la primera reunión de la Comunidad Cuántica Transatlántica. En septiembre de 2023, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió la creación de una red dedicada que fortalecería la cooperación de los aliados y aprovecharía las tecnologías cuánticas para mejorar la disuasión y la defensa. Podéis consultar la publicación, tenéis ahí el link, o podéis visitar cualquiera de mis páginas en Telegram, que es Eureka News, que es @EurekaPress, o en Twitter, en X, en Eureka News 10. Y allí tenéis pues todas estas noticias, los links, para si queréis pararos y recrearos más y pensar mejor todas estas conclusiones a las que yo he llegado y a ver si las compartís. Pues continuamos. A continuación de esa reunión se acordó la estrategia cuántica de la OTAN y el cuartel general internacional de la Alianza, en colaboración con los miembros de la OTAN, creó la comunidad cuántica. La participación en ella es voluntaria. En ella participan Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y la República Checa. La iniciativa cuenta con el apoyo de Dinamarca como primer presidente nacional. La comunidad reunirá a expertos en tecnología cuántica de gobiernos nacionales, de industria, academias, instituciones financieras e instituciones de investigación para ayudar a impulsar la innovación en este campo. Según sus creadores, esto permitirá a la OTAN mantener una ventaja tecnológica. Para comprender el contexto, es importante saber quién está detrás del desarrollo de las tecnologías cuánticas en la Unión Europea y qué áreas de aplicación se consideran ahora de máxima prioridad. El Transatlantic Quantum Forum fue el primero de muchos eventos organizados en conjunto con el think tank TUM. Es una iniciativa conjunta de 4 centros de investigación de Estados Unidos, Europa, que crearon un centro de redes cuánticas en la Universidad de Arizona y en conjunto con el Instituto de Tecnología de Derecho y Política de la Universidad de California, el proyecto de la Sociedad de Información de Yale, Laboratorio Social Cuántico de la Universidad de California, Escuela de Ciencias Sociales y Tecnología, el TUM, que fue el anfitrión para cooperar con este think tank. Como veis, está aquí lo más granado de la tecnología norteamericano en las universidades, ¿no? Este think tank se especializa además en estudiar tecnologías cuánticas en la práctica para utilizarlas en la práctica de la moderación de contenido en redes sociales. Y aquí estamos. También la utilizan para la promoción de la Agenda Verde, ¿no? Que es todo un conjunto. Como todos sabemos, la Agenda 2030, que es una forma de conseguir una especie de dictadura social, ¿no? Que nos obligue a llevar ciertos parámetros, a prescindir de ciertas cosas o nos obligue a utilizar otras, ¿no? No vamos a entrar ahí, no es el momento y podríamos estar días hablando del tema. Precisamente por esta capacidad de moderación en las redes sociales, las computadoras cuánticos tienen un potencial de procesamiento millones de veces superior a las mejores computadoras normales de chips de silicio. Los líderes de la alianza saben muy bien que para continuar con el rumbo actual es necesario obligar a la población de la Unión Europea y de otros países miembros de la OTAN a actuar contra sus propios intereses. Tenemos que destruir nuestra economía, destruir nuestras libertades, para que la agenda de la alianza continúe, no se frene, ¿no? Esto solo puede lograrse reemplazando conceptos básicos, apagando el instinto de autoconservación de las personas, eh,
privando a la población de sentido común, porque te bombardean con noticias, prohíben canales como este, BMP Geopolítica, para que obligarte a informarte a través de sus medios, los medios que ellos dominan, los medios que son sumisos a lo que ellos quieren que oigamos. Aquí es donde los desarrollos de este think tank TUM, de la Universidad de Massachusetts, y otras organizaciones similares son muy útiles. El objetivo principal de las actividades de la OTAN en este área es la moderación, todos lo vivimos en redes sociales, solo que de momento a un nivel que es ínfimo en comparación de lo que puede conseguir la computación cuántica, el nivel de control que puede llegar. Incluso entender frases que podamos decir de una forma muy humana para que nos entendamos, para que la máquina no comprenda. Las máquinas cuánticas sí las comprenderán, porque tendrán una capacidad de manejar una cantidad de datos de inteligencia artificial que, vamos, va a ser prácticamente imposible distinguir a un bot de un ser humano normal, ¿no? Como decía, el principal objetivo de las actividades de la OTAN en este área es la moderación del contenido nativo en los medios de comunicación, para formar y de hacer la forma correcta de pensar a la población de los países miembros y vasallos de la OTAN cómo deben de pensar. Volviendo a la reunión de la OTAN, un artículo de Wall Street Journal, Stoltenberg afirma: la OTAN afronta graves lagunas en la producción de armas. El conflicto en Ucrania ha puesto de manifiesto los problemas de compatibilidad de las fuerzas de la OTAN y también ha mostrado la falta de voluntad de la alianza para aumentar la producción de armas a corto plazo. Es lo que llevamos hablando durante prácticamente más de 2 años de guerra, que la alianza de la OTAN no estaba preparado industrialmente, la industria bélica, para hacer guerras de desgaste, de gran cantidad de producción. Eh, Estaban acostumbrados a luchar contra países pequeños, pobres, grupos terroristas, con los que no necesitas tener 5 millones de proyectiles de 150 milímetros en el campo de batalla. Con tener 100.000 te llega. Y Rusia les obligó a cambiar el paso. Los obligó a tener que aumentar sus producciones y la verdad se demostró que no estaban capacitados. Incluso llegan a fabricar proyectiles para los mismos cañones de los mismos milímetros y que según el país sea, pues no son intercambiables unos con otros. Es decir, los cañones españoles de 155 milímetros no disparan exactamente la misma munición que uno italiano de 155 milímetros. Es un gran problema, es una selva desproporcionada de materiales de distintas procedencias, distintas marcas, es increíble. La logística ucraniana es una locura. La verdad es que los que consiguen llevar las municiones al frente y que funcionen, debían de darles una medalla, ¿no? Volvemos a la reunión de la OTAN. Los dirigentes de los países miembros de la OTAN han admitido que siguen teniendo dificultades para producir armas y equipos suficientes para hacer frente a Rusia. Según el secretario general de la Alianza, el conflicto no solo ha demostrado que los alcances han sido demasiado pequeños y que la capacidad de producción ha sido deficiente, sino que también ha puesto de manifiesto graves lagunas en nuestra interoperatividad. Joa. El periódico señala que las empresas estadounidenses de defensa y el Pentágono eran excesivamente optimistas sobre la rapidez con que podrían aumentar la producción de armas críticas. Así, los problemas en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra han hecho que se necesiten 4 años para duplicar la producción de los misiles antitanque Javelin fabricados por Estados Unidos, el doble de lo previsto inicialmente. Stoltenberg dice: tenemos que hacer más y hacerlo más rápido. Criscalio
declaró Criscalio, citado por Wall Street Journal, director ejecutivo de RTX, que fabrica el sistema de defensa antimisiles Patriot. Algunos representantes de países también reconocieron que es difícil aumentar la producción de este modo. El ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, declaró que los ejecutivos de Lockheed Martin habían comunicado que no podrían satisfacer un pedido de misiles Atacams de largo alcance antes de 2028, como muy pronto. Esta semana se celebra en Washington la cumbre de la OTAN para conmemorar el 75 aniversario de la Alianza Atlántica, dice Wall Street Journal, y en vísperas del evento, el director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Carpenter, declaró que no hay consenso entre los países miembros de la alianza sobre la invitación a Ucrania a unirse al bloque. O sea, los han engañado, como llevan haciendo desde 2014. Ahora vamos a hablar de los cazas F-16. Blinken anuncia que los cazas F-16 se están en estos momentos dirigiendo a Ucrania. El secretario de Estado estadounidense indicó que Dinamarca y los Países Bajos entregarán sus aviones a Kiev en cuestión de días. Los cazas F-16 se están dirigiendo a Ucrania ahora, anunció este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Mientras hablamos, la transferencia de aviones F-16 está en marcha desde Dinamarca y los Países Bajos. Estos aviones estarán volando en los cielos de Ucrania este verano, dijo durante la cumbre de la OTAN que tiene lugar estos días en Washington. En mi opinión, creo que es un mensaje un tanto para calmar a Zelensky. Para calmar a Zelensky, que va a la reunión de la OTAN pidiendo que le liberen totalmente de utilizar, para poder utilizar todo tipo de armas contra el territorio ruso, territorio originario. Y claro, si le dicen que no va a entrar en la OTAN y le dicen que no van a permitirle que ataquen, por ejemplo, Moscú con los misiles Atacams, tienen que darle algo. Y creo que lo que le están dando es una esperanza, no los aviones. Estos aviones estarán volando en los cielos de Ucrania durante el verano, dijo durante la cumbre de Washington. Previamente señalaron desde Ámsterdam que el país dispone de un total de 42 aviones de combate de este modelo, pero se desconoce la cantidad exacta que enviará a Kiev. Mientras, la primera ministra danesa declaró que Copenhague entregará 19 cazas. Por su parte, el líder del régimen ucraniano, Vladimir Zelensky, líder del régimen ucraniano, porque está fuera de su tiempo, tendría que haber convocado elecciones. Por lo tanto, es un presidente que está usurpando el poder. El poder tenía que estar en manos del presidente del Congreso de Ucrania, según la propia constitución ucraniana. Zelensky, como decíamos, sostuvo que la Fuerza Aérea del país necesita entre 120 y 130 aviones para lograr la paridad aérea con Rusia. Debemos recordar que a finales de junio se dio a conocer que las Fuerzas Armadas rusas atacaron aeródromos ucranianos preparados para desplegar cazas occidentales. Tenemos un vídeo aquí del aeropuerto de Mingorod como ejemplo. No, es el siguiente vídeo, otro. Tenéis que disculpar, estamos operando por primera vez con mi jefe de producción. Tenemos que sincronizarnos mejor. Bueno, parece que no tenemos el vídeo, pero bueno, tampoco sería muy importante. Volvemos a las diapositivas. Todos vimos en las redes sociales, como os decía, en mis canales los podéis ver y bueno, están en todos los lados, que en el último mes Rusia estuvo haciendo constantes ataques contra todos los aeropuertos que posiblemente sean las ubicaciones para los F-16. Los está atacando continuamente con misiles Iskander, ha destruido varios aviones Su-27, Su-25, algún helicóptero Mi-28. Es una presión constante sobre los aeropuertos. Quizás posiblemente por eso aún no mandaron a ninguno, porque en realidad es que no tienen dónde meterlos. Por eso incluso llegaron a hacerse comentarios en la OTAN, funcionarios de la OTAN, a decir que quizás los aviones
pudieran estar en un aeropuerto en territorio OTAN de Polonia, o Hungría o Rumanía, y que se le hiciera allí el mantenimiento y entraran a espacio aéreo ucraniano para operar y que fueran a reparar a territorio de la OTAN. No lo sé, no veo yo muy viable que Rusia permita que aviones que despegan desde el territorio de la OTAN, aunque hagan un aterrizaje en un aeropuerto ucraniano, ataquen territorio o tropas rusas. No sé, sería una escalada fuera de lugar. No creo que se atrevan, no lo sé. Pero bueno, como estamos viendo, están insistiendo tanto, tanto, tanto en querer una guerra que no me extrañaría que sí, que se atrevieran a hacerlo, ¿no? Eh, los aeropuertos están, según dicen ellos, preparados para recibirlos. Yo no lo creo, eh, porque están siendo atacadas sobre todo con armas de largo alcance basadas en el mar, misiles hipersónicos Kinzhal, aviones UAV no tripulados Yerán. Bueno, como sabemos todos, cada vez que atacan los Yerán es un ataque vencedor, porque tienen que gastar muchos recursos en destruir un simple dron que cuesta $20.000. Y si no lo destruyen, lleva la suficiente carga de combate para crear daños muy importantes. Por lo tanto, no les queda más remedio que destruirlos, a un alto costo, por supuesto. Ahora vamos a hablar de la batalla de New York. No sé si habéis oído que últimamente en New York, al oeste de Aptica, hubo una batalla que se parece mucho a cuando la liberación de Abdivka. Las tropas rusas hicieron un túnel y por ese túnel penetraron a la parte trasera de las defensas ucranianas y, claro, los tomaron por la espalda y los obligaron a salir por patas, ¿no? Fue un acto espectacular. No sé si recordáis que en el sur de Abdivka había una zona que se llamaba la Casa del Zar, que era una zona de granjas y de caza y había, incluso creo que había un hotel. Y era una zona muy reforzada, Abdivka, y los rusos llevaban prácticamente 2 años presionando y no había manera de superar esas defensas. ¿Qué hicieron? Hicieron un túnel de varios kilómetros y tapaban el ruido de las excavaciones haciendo ataques artilleros para que los defensores ucranianos no escucharan las perforaciones del túnel y avanzaron y hicieron, fue algo espectacular, ¿no? Tomaron las posiciones más duras de Abdivka. Bueno, a consecuencia de ese acto bélico, después se desencadenó la caída de Abdivka que todos conocemos, ¿no? Aquí en New York está pasando algo similar, ¿no? El canal Boencore, que está en primera línea, nos cuenta la batalla, ¿no? Como ya habían hecho en Abdivka. El avance de los combatientes rusos hacia el centro de Nueva York mediante un túnel subterráneo eh, fue espectacular. El túnel tiene unos 90 centímetros de ancho. Es lo justo para pasar un combatiente con su equipo, su mochila, sus armas y tal, ¿no? El corresponsal militar que hizo la noticia, no sé si tenemos el vídeo, es un hombre que mide 1,80 m y está equipado y bueno, entraba muy justo por el túnel, ¿no? Estuvieron durante mucho tiempo, semanas y semanas excavándolo, ¿no? Utilizaron la misma táctica que en Abdivka. Bombardeaban con artillería para que disimular el sonido de las excavaciones. A través del túnel excavado con sus propias manos y con palas, para precisamente no hacer mucho ruido, los soldados de la brigada veteranos pasaron por detrás de las líneas enemigas y como un rayo destruyeron la línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta es una nueva táctica. Aquí veis en el mapa, por aquí, esta parte de puntos discontinuos, este es el túnel. Al pasar este túnel superaron las defensas que había en esta zona y salieron por detrás. Y vamos a, aquí podemos verlo ahora en el mapa.
ver, me pierdo aquí. Joder, perdonar los nervios del directo. Eso de ser novato y estar solo es un poco duro para mí. Bueno, aquí como veis en el mapa, la ciudad de New York llevaba desde el principio de la guerra eh, que no fueron capaces los rusos de tomarla, porque estaba muy, muy, muy preparada. Desde 2014 estuvieron haciendo ahí defensas con pisos de profundidad, hormigón armado, era prácticamente inexpugnable. Los rusos lo saben bien, tuvieron muchas bajas intentándolo y no fueron capaces de tomarla. No fueron capaces hasta que consiguieron tomar Novoselivka, y desde Novoselivka es cuando hicieron este túnel que los llevó a la parte de atrás de, del- de las defensas de New York. Como veis aquí, ya están plenamente dentro de la ciudad y siguen avanzando. Eh, Al ritmo que están avanzando, posiblemente en una semana o quizás incluso menos tiempo, pueden tomar New York, porque además es que en la parte noreste de New York siguen apretando, Videbne, Zalinme, tomaron toda esta zona los rusos en los últimos días y se acercaron aquí, a Pevniche. Y bueno, en New York, o una de dos, o aguantan aquí en el oeste o va a quedarse encerrado. Entonces es que, bueno, lo tiene ahora mismo New York, está en una posición muy difícil, ¿no? Volvemos a la diapositiva. Bueno, ahora podemos ver, aquí vemos, vamos a hablar de la gira de Orbán. Víctor Orbán es el primer ministro húngaro y el hombre estrena la presidencia de la Unión Europea. Durante los próximos 6 meses, Hungría será la presidenta de la Unión Europea y quiso aprovechar ese cierto poder, vamos a ponerlo entre comillas, porque lo están desautorizando totalmente, ¿no? Para intentar crear un plan de paz. Viajó a Rusia, habló con Putin y después viajó a Pekín. Como vemos, Putin explicó que Rusia ve la visita del primer ministro húngaro como un intento de restablecer el diálogo con Occidente y darle un impulso adicional. Y señaló que las relaciones entre Rusia y Occidente se encuentran ahora mismo en niveles más bajos, o sea, prácticamente no existen, ¿no? Rusia apoya un fin completo y definitivo de la guerra en Ucrania. Sí, pero las condiciones para ello las hemos establecido de antemano y son la retirada completa de todas las fuerzas ucranianas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Zaporizhia y Gerson, dijo el mandatario ruso durante la conferencia de prensa conjunta efectuada hoy en Moscú con el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Eh, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Szijjártó, ha aconsejado a los políticos europeos que se abrochen los cinturones, que los próximos movimientos del primer ministro Víctor Orbán en su misión de paz. Tengo que comentaros que Víctor Orbán, antes de hacer esta gira por la paz, comentó varias veces de que él miraba en las reuniones tanto de la OTAN como de la Unión Europea que la escalada era imparable, que tanto la OTAN como la Unión Europea habían llegado a un punto de cerrazón que en ningún momento se hablaba de paz, de ningún tipo de paz. Solo se hablaba de guerra, de aumentar la presión y de traspasar esas líneas rojas que todos conocemos y que son bastante elásticas, como se ha demostrado. Citado por medios locales, Szijjártó destacó que ha concluido la primera semana de la presidencia húngara de la Unión Europea, en la cual quedó claro que será una misión de paz durante los próximos 6 meses. Según el alto político diplomático, Europa está llena de políticos
probélicos que criticaron a Orbán y su gobierno por allanar un camino para negociaciones que resuelvan el conflicto ucraniano. Yo le diría a Orbán y a su ministro de Asuntos Exteriores que tuvieran cuidado. Ya vimos lo que pasó con el primer ministro eslovaco. Orbán, después de estar en Moscú, fue a China y se reunió con el presidente Xi en Pekín. El presidente Xi le dejó claro, según comenta Orbán, que China continuará sus esfuerzos destinados a crear condiciones para la paz. No estamos solos, la misión de paz continuará, afirmó Orbán. La Unión Europea no está nada contenta con que Orbán haya decidido hacer esta gira por la paz sin contar con ellos, de motus propio. Entonces, la Unión Europea forza a Orbán a rendir cuentas sobre sus reuniones con Putin y Xi. Según el panfleto otanista El País, el líder húngaro asegura en un informe confidencial que su objetivo es que Europa presente una iniciativa de paz para Ucrania. La Unión Europea ha recibido con preocupación y enfado las visitas de Orbán a Putin y a Xi Jinping, lo que el líder húngaro denomina su misión de paz. En dos informes confidenciales enviados al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a los líderes de los Estados miembros, el nacional populista, dice El País, Orbán, resume las conversaciones y argumenta que Europa debe lanzar una iniciativa de paz sin esperar a Estados Unidos. Los próximos 2 meses en el frente de batalla en Ucrania serán más dramáticos que nunca, sostienen los documentos a los que ha tenido acceso el país. O sea, nos están avisando de que Rusia posiblemente en estos 2 próximos meses va a acelerar las operaciones como se está viendo y Ucrania cada vez tiene menos capacidad para defenderse. O sea, va a aumentar la sangría por ambas partes. Va a aumentar la presión con el envío de los aviones F-16. La verdad es que estamos en una situación muy, muy, muy comprometida. Sinceramente, la escalada yo no le veo un final. Siempre hay un poco más que escalar, una línea roja más que pasar. Estos últimos ataques mediáticos utilizando el accidente o la desgracia que ha pasado en el hospital, simplemente es una prueba más. Es una prueba más para poder llegar aquí a la cumbre de la OTAN y mediante sus medios de prensa esbirros demonizar a Rusia, hacernos ese lavado de cerebro cuántico del que hablábamos hace un momento, para convencernos de que los países del este, Rusia, China, y bueno, podríamos seguir, Irán y todo el llamado eje del mal por esos tipos, ¿no? Es la parte mala de la historia y nosotros, Occidente, somos los buenos de la película. Por supuesto, a mí me gusta sentirme el bueno de la película porque soy de Occidente, pero no me engaño. Y sé que no es así. Sé que llevamos centurias, pero bueno, vamos a poner los últimos 100 años siendo potencias colonizadoras, ¿no? Colonizando África, Estados Unidos intentando colonizar Latinoamérica, continuos golpes de Estado. Desde la Segunda Guerra Mundial hay un dominio de Estados Unidos sobre Europa total. Hay una red que se llama la red Gladio, que fue descubierta por un periodista suizo y que salió a la luz porque cuando empezaron a hacer atentados, por ejemplo en Italia, hacían atentados porque el Partido Comunista Italiano posiblemente iba a ganar las elecciones y no podían consentirlo. Despertaron a la red Gladio y cometieron atentados como la masacre de la estación de tren de Bolonia, donde murieron, no recuerdo, creo que más de 250 personas. Y culparon a las Brigadas Rojas. Claro, con todos sus medios de comunicación y más en la época que no había internet, pues nos bombardearon totalmente y la gente terminó creyéndose que las Brigadas Rojas habían cometido ese atentado.
Así atentaron contra jueces italianos, atentaron contra primeros ministros italianos, dieron golpes de Estado en Grecia, como con la famosa dictadura de los coroneles, y nos tienen en Europa, nos tienen totalmente subyugados. Y la OTAN no es una organización defensiva. La OTAN es una organización creada para subyugar a Europa y atacar a la Unión Soviética y, en este caso, a su heredera, Rusia. Es el arma más poderosa que tiene Estados Unidos junto con su moneda. Es la misma arma que está utilizando ahora en Asia-Pacífico, con el AUKUS. Está creando una nueva OTAN allí, que ya la tiene parcialmente creada. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. No podemos permitir que nos lleven a una guerra mundial. Ni rusos, ni americanos, ni chinos, ni europeos. Tienen que pararse ya, porque no veo manera de pararlo. Solo hay que ver que la potencia dominante tiene como presidente a un hombre que es un anciano senil, que no es capaz de mantener una conversación, y menos todavía una discusión política con su rival en las elecciones. Un rival que tampoco mejore mucho a Biden. También es un hombre mayor, es un hombre con intereses propios. Eh, la gente defiende a Trump diciendo que él no comenzó guerras, pero no es verdad. Trump también comenzó guerras. Quizás no guerras con aviones y bombas, pero se le puede preguntar a nuestros hermanos venezolanos lo que es un ataque total híbrido contra sus instalaciones energéticas, contra sus instalaciones de producción de petróleo, el robo de sus empresas, confiscación de sus fondos. Eso es guerra. Es una guerra que también mata, porque hubo enfermos que se han muerto, niños incluso, en Venezuela, porque no pudieron recibir tratamiento médico, porque les embargaban todo el dinero que necesitaban para comprar sus medicamentos o los útiles médicos para cuidarlos. Hay que parar ya estas guerras. Estados Unidos lo único que quiere es dominar en el caos porque sabe que no puede enfrentarse a China simplemente porque es cuestión de números. China tiene 1.500 millones de habitantes, una fuerza de producción impresionante. Y hoy en día es el país con mayor capacidad industrial del planeta. Es imparable y, como lo saben, la única manera de competir con China o con Rusia o con otros rivales es no permitiendo que ellos crezcan. Bueno, aquí me despido. Quiero agradecer a todos los espectadores que hayáis seguido este vídeo, que os agradecería que compartierais el vídeo en las redes sociales. Os agradezco muchísimo que perdonéis mis errores de juventud al micrófono, que no de vida, y solo espero que el miércoles que viene, a las 7 de la tarde, estéis aquí de nuevo conmigo. Muchas gracias a todos.